Perlas del libro de Zacarías. Zacarías es contemporáneo del profeta Ageo. El profeta Ageo recibió su primera visión el sexto mes del segundo año de Darío. Zacarías recibió su primera visión el octavo mes del segundo año de Darío. El libro de Zacarías nos presenta 8 visiones y 10 oráculos mesiánicos donde se anuncia el restablecimiento del pueblo de Dios. El tema principal del libro de Zacarías es el mismo que el de Ageo, la reconstrucción del templo de Jerusalén. Gracias te damos, buen Dios, en esta mañana. Nos permites iniciar el estudio de las perlas del libro de Zacarías. Oh Señor, ayúdanos a entender tu palabra, ayúdanos a aceptar el mensaje y ayúdanos a no pensar más allá de lo que tú has revelado. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Estimado hermano, estimada hermana de esperanza, estamos ingresando al estudio del libro de Zacarías. Este libro es un libro profético. Este libro también tiene temas muy similares al libro de Apocalipsis. Si bien es cierto que su mensaje es similar al de Ageo, tiene como propósito la reconstrucción del templo, ya que la obra ha sido paralizada por la oposición de los enemigos y del falso Esmerdis, que reinó solo uno en el imperio medo-persa. Zacarías y Ageo se levantan ante este pueblo que ha retornado del exilio para despertarlos. ¿Qué es lo que nos quiere decir esto? De que un mismo mensaje sea presentado por más de una persona. Y el mensaje es el de siempre. Dios no solo revela sus verdades a una sola persona, lo revela a más de una persona. En el tiempo de Jeremías hubo más de un profeta anunciando el mismo mensaje. Tal es el caso de Ezequiel. Ya hemos visto también el caso de Sofonías. Como ustedes verán, en los últimos tiempos será muy similar. Las verdades no van a ser reveladas a una sola persona, si es que aún hay verdades que deben ser reveladas. Recuerden lo que dice el Señor, que lo revelado es para nosotros y lo no revelado es suyo, es solamente para Él. Pero también nos dice Amós que no hará nada el Señor sin que lo revele a sus siervos, los profetas. Por otro lado, recordemos el principio bíblico. La Biblia se interpreta a sí misma. Las visiones de Zacarías se interpretan a sí misma. Y lo que Dios no ha revelado hay que mantenerlo allí. No hay que empezar a conjeturar, bueno, significa esto, significa lo otro. Como muchos intérpretes hay. En relación al libro de Zacarías hay un sinnúmero de intérpretes, pero que si quieres compararlo con un escrito no vas a encontrar. En el octavo mes del año segundo de Darío vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: 2 meses después de la primera visión de Ageo, el año segundo, aproximadamente el 520 antes de Cristo. ¿Cuál es el mensaje? Se enojó Jehová en gran manera con vuestros padres. Recuerden que este es un lenguaje muy nuestro, porque los profetas escriben por inspiración con el lenguaje que ellos conocen. Se enojó, término que indica una intensa ira, se irritó mucho, dice la versión Jerusalén. ¿Y por qué se enojó Dios con los padres de las personas de este pueblo que retornó del exilio?
¿Cuál es la razón? Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Antes de dar el motivo de por qué se ha enojado, Dios extiende su llamado. Y es esa la forma como Dios suele actuar. Siempre invita a volver. Y después te dice de qué debes volver, de qué debes arrepentirte. Y les va a señalar sus pecados. Lo mismo sucede en nuestra vida. Él nos invita a volver y luego nos va a decir qué cosas tenemos que cambiar en nuestra vida, de qué tenemos que arrepentirnos. Dios suplica al pueblo que se arrepienta para que reciba el favor divino que lo capacitaría para realizar, libre de peligros, la obra de la reedificación del templo. ¿Qué está diciendo? Ustedes no pueden reconstruir el templo, no pueden avanzar con su misión, con lo que se les ha encargado, porque están alejados. Están queriendo hacer las cosas como a ustedes les parece. Están queriendo utilizar sus métodos, no mis métodos, sus formas, no mis formas. Zacarías insiste con frecuencia en la necesidad de que haya arrepentimiento y reforma. Lo vamos a encontrar en el 3:7, en el 6:15, en el 7 al 10 o en el 8:16, 17. Siempre esa invitación, vuelve, vuelve. Recuerden lo que dice Dios en Ezequiel 18:32. No quiero yo la muerte del impío. Vuelvan y yo me volveré a vosotros. Esa es la invitación de Dios, es el llamado de Dios. No seáis como vuestros padres, no sigan sus pasos. Hay muchos que rechazan el evangelio bajo el siguiente argumento. Mi abuelo fue católico, mi padre fue católico, yo soy católico y mis hijos tienen que ser católicos, así que vamos a morir en el error. No, así no es. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no atendieron ni me escucharon, dice Jehová. ¿Cuál es el pecado del pueblo? Su desobediencia. No obedecieron a la palabra de Jehová enviado por los profetas. Es el mismo pecado que señala Ageo en el capítulo 2. Lo recuerdan en el estudio de ayer. El mismo pecado, la desobediencia. Y ese pecado también se repite en nuestros tiempos, la desobediencia. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos gusta. Queremos hacer las cosas como a nosotros nos parece. Los padres eran desobedientes y ahora también esta generación seguía desobediente. No quería hacer las cosas como Dios esperaba que lo hicieran. Vuestros padres, ¿dónde están? ¿Y los profetas han de vivir para siempre? Deben meditar en la suerte que corrieron sus padres. ¿Cómo les fue? Y les fue mal. Por causa de sus pecados fue destruido Jerusalén, fue destruido el templo, murieron muchos de ellos, otros fueron llevados al exilio a causa de la desobediencia. Y dice, ¿y los profetas han de vivir para siempre? Los profetas eran mortales, como aquellos a quienes predicaban. Llegado el tiempo, fueron llamados al descanso. ¿Pero qué? Dice Dios. Pero mis palabras, miren lo que dice el versículo 6, pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas, ¿no alcanzaron a vuestros padres? ¿Qué está diciendo? Las advertencias, las profecías, ¿no se cumplieron? ¿No los alcanzaron? ¿Ah? ¿Qué pasó? Se cumplieron. Lo que profetizó Isaías se cumplió. Lo que profetizó Jeremías se cumplió. Lo que profetizó Ezequiel se cumplió. Lo que profetizó Nahum, cada uno de los profetas que profetizaron se cumplieron, a pesar de que ellos murieron. ¿Por qué?
porque es la palabra de Dios. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas mi palabra permanece para siempre, escribió Isaías, inspirado por el Espíritu Santo. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. Recién cuando se cumplió todo lo anunciado, dijeron: ah, sí, Dios lo había anunciado. Pero ¿por qué esperar ser golpeados? ¿Por qué esperar ser consumidos para recién reaccionar? ¿Por qué? Hay que aprender de los errores pasados. Hay que aprender también de los aciertos pasados. Y aquí el desafío es: no sigan siendo desobedientes como vuestros padres. La misma exhortación es para usted y para mí. No sigas desobedeciendo. Obedece a la palabra de Dios tal cual está escrita. No repitas errores tras errores de generación en generación, como los detractores de la ley de Dios. No, el sábado ya no sirve porque era para los judíos. ¿En qué parte de la Biblia dice que solo era para los judíos? ¿Dónde dice exclusivo para judíos, no para los gentiles? ¿Dónde? No existe esa parte. ¿Dónde dice que la Biblia, no, o en la Biblia, dónde dice que las leyes de Dios ya fueron clavadas? No. Obedece, sé obediente. Por la desobediencia, Adán y Eva perdieron el Edén. Por la desobediencia, el pueblo de Israel fue expulsado de la tierra prometida. Por la desobediencia, la mayoría de las personas no ingresará a la tierra prometida. En los versículos 7 en adelante viene la primera de las 8 visiones. A los 24 días del mes 11, ya el mes de 11, que es el mes de Sabat, en el año segundo de Darío, sigue en el segundo año. Miren, las fechas son similares, es en el mismo año el de Ageo y el de Zacarías. Vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido. Una vez más, viene palabra de Dios. Es la palabra de Dios. Esta fecha es lo que para nosotros sería entre el 15 de febrero del 519, más o menos, aproximadamente. Porque recuerden que los cómputos nuestros con el de ellos no empieza primer mes enero y 12º mes diciembre. Hay una diferencia de meses, tal como se computaba el tiempo. ¿Qué es lo que ve? Miren la primera visión. Vi de noche, y he aquí un varón que cabalgaba sobre un caballo alazán, el cual estaba entre los mirtos que había en la hondura, y detrás de él había caballos alazanes, overos y blancos. La primera visión tenía la finalidad de inspirar confianza en el bondadoso propósito de Dios de restaurar a su pueblo. Daba la seguridad de que las naciones gentiles serían vencidas y que a pesar de la condición de Israel se llevaría a cabo el misericordioso propósito de Dios si el pueblo volvía a Dios. Por eso Dios dice: vuelve. Antes de empezar cualquier proyecto, conságrate a Dios. Antes de empezar cualquier obra, conságrate a Dios. Antes de empezar tu día de actividades, conságrate a Dios. Vas a poder realizar tus proyectos si primero vuelves a Dios. Ese es el mismo mensaje aquí. Ustedes van a construir el templo, pero primero tienen que volver a Dios. Entonces dije: ¿qué son estos, Señor mío? Y me dijo el ángel que hablaba conmigo: yo te enseñaré lo que son estos. Así como en Daniel, el ángel que acompaña le dice: te voy a revelar. La Biblia se interpreta a sí misma. Si no dice la Biblia, todo lo que se diga es mera especulación.
La primera visión revela el plan de Dios para un Israel estático. Abandonaron la obra, como dice Ageo. Se pusieron a hacer sus actividades, pero dejaron su misión. Las naciones paganas están reposadas, pero Dios anuncia su propósito de restaurar el templo como su casa y de escoger todavía a Jerusalén como el instrumento mediante el cual se llevaría a cabo el propósito divino. Aquel varón que estaba entre los mirtos respondió y dijo: estos son los que Jehová ha enviado para recorrer la tierra. Miren la interpretación que da. Estos son los que Jehová ha enviado para recorrer la tierra. Hagan un recorrido y traigan un informe. Hay un sinnúmero de genios interpretando, incluso algunos han interpretado qué significa el rojo, qué significa el blanco, ¿no? Algunos dicen que significa uno Babilonia, otro Grecia, otro Medo-Persia, pero eso no está escrito. Tenemos que aprender a conformarnos con lo que ha revelado la propia palabra de Dios, el propio Espíritu Santo. Nadie más, ¿no? Nadie más. Entonces, esta primera visión tiene ese propósito. ¿Qué propósito? Darle la seguridad a su pueblo de que van a contar con el poder de Dios como apoyo. Estos salen aquí a recorrer la tierra. Estos mensajeros que están dándonos van a dar un informe al gran gobernante del universo acerca de los asuntos de la tierra. ¿Y cuál es el informe? Y ellos hablaron a aquel ángel de Jehová que estaba entre los mirtos y dijeron: hemos recorrido la tierra y he aquí toda la tierra está reposada y quieta. ¿Qué le recuerda esto de hemos recorrido la tierra? ¿Recuerdan Job capítulo 1 y capítulo 2? El concilio, allí Dios sentado en su trono y todos ahí dan su informe. También se presenta Satanás en esa ocasión. ¿Y cuál es el informe de Satanás? ¿No? Cuando Dios le dice: ¿de dónde vienes? Dice: vengo de recorrer la tierra. Y Dios le pregunta sobre Job. Y la historia usted la conoce. Aquí sucede algo similar. Los mensajeros de Dios salen a recorrer la tierra. No solo Satanás recorre la tierra, los mensajeros de Dios salen y dan su informe. ¿Cuál es el informe? He aquí la tierra está reposada y quieta. El programa de Dios parece estar paralizado. Las naciones no hacen nada para socorrer y ayudar al pueblo de Dios. Y parece que el decreto para reedificar en verdad está por ser anulada. Recuerden al falso Esmerdis. Él paralizó. Él dijo: déjese de construir, anúlese esa orden dada por Ciro. Anímate a repasar Esdras. En Esdras vas a encontrar a todos los enemigos con nombre propio, cómo se fueron levantando. Dice: está reposada y quieta. Las naciones habían entrado a un tiempo de paz, pero el pueblo de Dios, producto de la oposición, dejó de hacer la obra. Entonces esta visión tiene ese primer propósito: darles la seguridad de que esta obra va a continuar. Respondió el ángel de Jehová y dijo: oh Jehová de los ejércitos, ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá con las cuales has estado airado por espacio de 70 años? El pueblo de Dios estaba inseguro y desalentado. El templo permanecía desolado, Jerusalén en ruinas. Y ahora el ángel pregunta y dice: ¿hasta cuándo no tendrás piedad de Jerusalén y de las ciudades de Judá?
¿Recuerdan Daniel 8:14? Cuando se ve una visión similar donde el santuario había sido echado por tierra y pregunta, ¿hasta cuándo va a ser esto? ¿Hasta cuándo? Y Dios dice, hasta 2300 tardes y mañanas. Y ahora Dios, ante la pregunta del ángel, también va a responder. Pero acá dice, las cuales han estado airado por espacio de 70 años. Algunos concuerdan que estos 70 años es el anuncio hecho por Jeremías. Otros dicen no, es 70 años desde la fecha en que se dio la visión, el año 519 antes de Cristo, sumando hacia atrás, ¿no? El año más, ¿cuánto sería? 589 antes de Cristo, cuando se estaba por dar la última invasión de Jerusalén, en la cual se destruiría todo. 70 años. Pero se hace mención una vez más de los 70 años. Y Jehová respondió buenas palabras, palabras consoladoras al ángel que hablaba conmigo. La visión tenía el propósito de alentar al pueblo. ¿Hasta cuándo, Señor, vas a estar enojado? ¿Hasta cuándo no nos ayudas? Pero recuerden, ¿por qué es ese hasta cuándo? Porque ellos no se habían vuelto a Dios, no aceptaban la invitación de volver a Dios y yo me volveré a ustedes. Siempre el propósito de Dios ha sido Él nuestro Dios, nosotros su pueblo. Eso ha sido siempre. Quien rompió ese pacto fue el pueblo de Dios. Somos nosotros los que rompemos eso. Y me dijo el ángel que hablaba conmigo, clama diciendo, así ha dicho Jehová de los ejércitos, celego con gran celo a Jerusalén y a Sión. Celé, ¿no? Jerusalén, Sión, es un sinónimo de la ciudad de Jerusalén, lo celé. ¿Qué es celar? Podemos entenderlo de muchas maneras, esto de celar. Interesarnos por su bienestar, hacerle ver que está actuando mal. Celé con gran celo. Y estoy muy airado contra las naciones que están reposadas. Recuerden el informe, ¿cuál es? Toda la tierra está reposada, sin hacer nada. No están haciendo nada. Estoy muy airado contra las naciones que están reposadas, porque cuando yo estaba enojado un poco, ellos agravaron el mal. En lugar de volver, se volvieron más pecadores. Dios había castigado a los israelitas debido a sus pecados, pero solo había estado enojado un poco, dice. Y su plan era limitar los castigos. En cambio, las naciones habían ido más allá del propósito de Dios y pretendieron sojuzgar permanentemente a los israelitas. Los asirios, instrumentos de Dios, babilonios, instrumentos de Dios, pero como se excedieron, ellos también fueron juzgados. Yo estuve un poco airado, pero ellos agravaron el mal. Por tanto, así ha dicho Jehová, yo me he vuelto a Jerusalén con misericordia. En ella será edificada mi casa, dice Jehová de los ejércitos, y la plomada será tendida sobre Jerusalén. Será edificada. Aquí se muestran la bondad de Dios, los propósitos de Dios para el remanente. Las predicciones se cumplieron en parte. El templo fue reedificado, Jerusalén fue restaurado, pero la prosperidad que aquí se menciona nunca ocurrió plenamente. Un poco se dio, porque ellos no quisieron volverse. Así como en Jeremías se anuncia la restauración del pacto, como se conoce el nuevo pacto, aquí en Zacarías también se habla de la restauración del pacto. El llamado que hace Dios de volverse es la invitación a restaurar el pacto. Cada vez que se nos invita a volver, ese es el propósito.
y la plomada será tendida sobre Jerusalén. ¿Qué significa la plomada? Juicio. Vamos a juzgar, vamos a ver qué está mal. Por tanto, ¿no? Clama aún diciendo, así dice Jehová de los ejércitos, aún rebosarán mis ciudades con la abundancia del bien, y aún consolará Jehová a Sión, y escogerá todavía Jerusalén. Aún vas a ser restaurado, aún a pesar de tus pecados. Vas a ser perdonado a pesar de tus rebeliones, a pesar de tus apostasías. Vas a volver a ser la niña de sus ojos, aún. Y Dios promete bendiciones hasta que sobreabunden. ¿Cuántas bendiciones no están cayendo a nuestra vida producto de nuestra desobediencia? ¿Cuántas bendiciones no están cayendo, no están llegando a nuestra vida producto de no querer volvernos a Dios, de ser su pueblo y Él nuestro Dios? Muchos de labios decimos, sí es mi Dios, pero cuando somos confrontados entre lo que hacemos y lo que decimos, lamentablemente no caemos bien. En los versículos finales se nos presentan la segunda visión, el de los cuernos y el de los carpinteros. Y también la propia Biblia da la interpretación de esta visión. Insisto, no necesitamos inventar cosas, no necesitamos, bueno, podría ser esto, para decir lo que Dios está queriendo revelar. Dios no ha enviado visiones que no haya revelado su significado. Después alcé mis ojos y miré, y he aquí 4 cuernos, y dije al ángel que hablaba conmigo, ¿qué son estos? Y me respondió, estos son los cuernos que dispersaron a Judá, a Israel y a Jerusalén. La segunda visión. ¿Y quiénes son estos 4 cuernos? Recuerden, en asuntos de profecía, cuernos son reinos. Ya lo hemos visto en el libro de Daniel, que la misma Biblia dice que significa el cuerno. El número 4 es simbólico. Quizás para representar la universalidad, los 4 puntos cardinales, como habla el libro de Apocalipsis, ¿no? Pero, ¿quiénes son estos 4 cuernos? Son los que han dispersado a Jerusalén, a Israel, a Judá. ¿Quiénes dispersaron? Los asirios y los babilonios. Ellos son los que los dispersaron. Los egipcios los conquistaron, pero no los dispersaron. No, los asirios sí. Ellos los dispersaron, desaparecieron Jerusalén. Entonces, ellos son los que los dispersaron. Y en la siguiente habla una vez más de estos reinos que dispersaron. Me mostró luego Jehová 4 carpinteros. ¿Y qué dice de estos carpinteros? Y yo dije, ¿quiénes son estos? ¿Qué vienen estos a hacer? Y me respondió diciendo, aquellos, o sea, los cuernos, aquellos son los cuernos que dispersaron a Judá, tanto que ninguno alzó su cabeza. Mas estos, los 4 carpinteros, en otras versiones usted va a leer los 4 herreros, ¿ya? Mas estos han venido para hacerlos temblar. ¿A quiénes? A los 4 cuernos. Para derribar los cuernos de las naciones que alzaron el cuerno sobre la tierra de Judá, para dispersarlos. Se han hecho muchas conjeturas en cuanto a la identidad de estos 4 artesanos, de los 4 carpinteros. El número 4, como ya mencionamos, podría significar la universalidad, a donde habían sido esparcidos, a los 4 puntos. Los artesanos representaban los instrumentos usados por el Señor para restaurar a su pueblo y su casa de culto. Eso es lo que dice, los vamos a hacer temblar. ¿Cuál es el mensaje de este capítulo 1? Restaurar a su pueblo. Van a volver a construir el templo. El pueblo va a volver a gozar de bendiciones. Estos carpinteros son los instrumentos usados por el Señor
para restaurar a su pueblo y su casa de culto. ¿Le queda claro? La Biblia se interpreta a sí misma. No necesitamos empezar a inventar qué significa el rojo, qué significa el negro, qué significa el vallo, qué significa esto, y el cuerno y los carpinteros, porque son 4. Tenemos que aprender a aceptar lo que Dios ha revelado. Y lo que Dios no ha revelado sabe por qué lo ha hecho. Y este mensaje está tan claro que nos queda, sin lugar a dudas, que el propósito de Dios es que su pueblo se levante. Las naciones que los trataron mal van a ser juzgados. Y la invitación de Dios es: vuelve. Hay muchas bendiciones para ustedes. Y es la misma bendición para ti y para mí. Vuelve. Hay muchas bendiciones para ti. Que Dios te bendiga.